Es un gusto. Hoy vamos a tener 3 temas nuevamente para el análisis, pero permítame también que nos salude Karina Velázquez. Más que preparados, por supuesto, compañeros, para entrar de lleno a estos 60 minutos de información y discusión de algunos temas coyunturales y de mucha importancia. Así es, ¿qué les parece entonces? Iniciamos y conocemos un poco acerca de la ley de emergencia que ya fue aprobada. Por cierto, esta ley de emergencia es para la protección de los guatemaltecos ante el efecto del COVID-19 y es parte de la primera etapa sobre las medidas a implementarse para la atención de esta pandemia. A grandes rasgos, el vicepresidente del Congreso de la República, Armando Castillo, explicó el objetivo de la Ley Temporal de Emergencia aprobada para la atención, prevención y contención del COVID-19 en Guatemala. La ley se basa en la atención sanitaria, económica, financiera y social. Están los beneficios sociales ante esta amenaza para los que definitivamente no tienen un ingreso, no tienen un trabajo y están en sus casas, como lo es el tema de cupones. Se establecieron 700 millones para cupones, para artículos de primera necesidad, para que la gente pueda tener en sus casas. Se estableció también 100 millones para que puedan haber más laboratorios. Actualmente se está funcionando con un solo laboratorio, es un embudo lo que hay. Con estos 100 millones se pretende que haya al menos un laboratorio en cada departamento, en los que se pueda tener, digamos, la posibilidad de conocer a ciencia cierta cuántos contagiados pudieran haber. En las medidas sanitarias, la ley establece el control por parte de la DIACO para evitar el acaparamiento de los medicamentos, servicios e insumos alimenticios o de limpieza, también a mantener un monitoreo de los precios. En el impacto social, mientras dure el estado de calamidad, los centros educativos y universidades no podrán aplicar moras, sanciones ni afectar el récord crediticio en caso existan atrasos en el pago de las cuotas. El Pleno también aprobó la asignación de 1.500 millones de quetzales para el programa de remodelación e infraestructura de hospitales y centros de salud debidamente equipados. Asimismo, el programa de apoyo alimentario y prevención del COVID. Este último será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, quienes crearán listados de las familias vulnerables y adultos mayores. La ley también faculta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia a realizar las pruebas de COVID-19, que deberá ser aplicada a toda persona que se encuentre en cuarentena obligatoria. En cuanto al tema financiero, se establece el Fondo de Protección a Capitales, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional por un monto de 250 millones de quetzales, para otorgar créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y de crédito, a fin de amortiguar una crisis económica en la población. También se exonera de impuesto las donaciones que se reciben a favor de la CONRED, iglesias, organizaciones y asociaciones debidamente registradas ante el RENAP y el Ministerio de Gobernación, mientras dure el estado de calamidad. También los contribuyentes al impuesto de solidaridad tienen una prórroga para realizar el pago hasta el 30 de septiembre, sin sanción, multa o recargo alguno. El tercer vicepresidente del Congreso señaló que esta ley es parte de una primera fase y se irá ampliando conforme al comportamiento de la pandemia en el país. ¿Le parece si empezamos a hacer el análisis? Hasta el momento, como usted bien sabe, únicamente el Laboratorio Nacional ha sido el único ente encargado de poder realizar las pruebas a las posibles personas contagiadas por el COVID-19 aquí en Guatemala. Karina de Sandy, recordemos que la semana pasada aparecieron en redes sociales charlatanes que ofrecían realizar de todo, desde pruebas de laboratorio hasta vacunar en prevención del coronavirus, lo cual es absolutamente falso. Hoy se suma a esto la posibilidad de que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, y la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala están ya listos y preparados también y con la mejor disposición a efecto de poder realizar las pruebas del COVID-19 y descentralizarlo y de alguna forma también poder masificarlo a efecto de ser todavía más preventivos aquí en Guatemala. Yo creo que este punto hablábamos hace poco también de la descentralización de las pruebas del COVID-19 y obviamente sobre el rol que se juega en cuanto a tener las mismas y que se haya dado facultad al ICS y también a la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Creo que es un punto que ayuda a descentralizar, pero que también es una forma responsable, pero sí, descentralizarla y darles acceso a los hospitales privados creo que se saldría mucho de las manos. Recordemos que estas pruebas deben ser gratuitas, las personas no están en las condiciones económicas para pagar por un examen de estos. Eso, ¿no?, es muy correcto, porque el mismo presidente Alejandro Yamatei, cuando para variar, ¿no?, el procurador de los derechos humanos le cuestionó a través de redes sociales, como ustedes pudieron ver, que por qué no permitía que se hicieran estas pruebas en laboratorios privados. Él efectivamente estaba diciendo y explicando lo caro que es
estas pruebas son. Ahora, de todas maneras, ya tenemos otra alternativa y posibilidad en el ICS y a través de la Facultad de Farmacia. Esto va a posibilitar también que en Guatemala se realicen cientos o miles de pruebas y de esta forma sí apostar a una prevención, contención todavía más efectiva, eficiente y eficaz. Esto nos da la oportunidad, por supuesto, de identificar todos aquellos casos que puedan surgir de COVID-19 en el país, pero algo elemental en esto, compañeros, también es conocer la cantidad de pruebas con las que se disponen, porque sabemos que tienen un límite y sabemos también que hay propuestas ya del Ejecutivo por adquirir más pruebas en este caso, Julio. Sí, esto es muy importante. Fíjense que y esto lo vamos a ver todavía más adelante en pantalla, pero voy a adelantar algo, es decir, un país que tuvo también un éxito para tratar de contener el COVID-19, a pesar de lo afectado que fue, que es Corea del Sur, lo que ha realizado día con día son no cientos, miles de pruebas. Y esto es lo único que le ha permitido hasta cierto momento y hasta cierto punto el poder detener la expansión de esta pandemia. Yo veo bastante positivo que esto se haga en Guatemala. Lo que no sé y lo desconozco, cuál será el número, pero seguramente ya teniendo 2 entes más se va al menos a triplicar esta situación. Sí, el presidente indicaba que más de 1,000 personas están en cuarentena. Esto representa que en su momento se deberán estar realizando también las pruebas, ¿no? Porque recordemos que a una persona que se tiene sospecha, no solamente se le hace una prueba, sino son varias las que se le van realizando para saber entonces si lo tienen o no. Claro que sí, Sandy. De hecho, las pruebas del COVID-19, para quienes no lo saben, son 4, ¿verdad? Si las primeras 2 salen positivas, ya no hay ninguna duda y esta persona es aislada. Pero muchas veces pasa, y esto es lo que pasó, se recuerdan ustedes, con el paciente número 1 de Guatemala. Se le había realizado la primera prueba en México antes de salir de ese aeropuerto. Allá salió negativo, pero cuando viene aquí a Guatemala, resulta que la segunda prueba fue positiva, se le realiza una tercera, que era la segunda aquí en Guatemala, y ahí vuelve a dar positivo. Entonces, esto es muy importante que podamos hacerlo, que podamos tenerlo, que podamos masificarlo. Pero por sobre todo también, creo yo, ya son pocos días los que quedan para, por el momento, hacer caso a esa indicación de las autoridades de quédate en casa y después, esperemos que poco a poco, empezar a retomar las actividades cotidianas. Y un paso importante que por supuesto no se está obviando en este caso es la gestión del Laboratorio Nacional, porque si bien es cierto el ICS y obviamente la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos van a intervenir en este caso en la realización de pruebas, quien va a analizar estas pruebas siempre va a ser el Laboratorio Nacional. Sí, esto es cierto, pero yo creo que la idea, al final de cuentas, que se tiene acá, esta es una iniciativa múltiple, ¿no? El Congreso conoció muchas cosas, es que la propia Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas de la Universidad de San Carlos tiene ya la potestad, así como el ICS, de poder determinar con veracidad y con certeza si es COVID-19, no lo es. Entonces, esto va a desahogar un poco ese trabajo tan cargado que ha tenido hasta el momento el Laboratorio Nacional. Eventualmente sí se podrá hacer una prueba cruzada. Bueno, me dio positivo en la Facultad de Farmacia, hagamos la prueba o la contraprueba en el Laboratorio Nacional o en el ICS para verificar que sí sea cierto. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas Guatemala va caminando y va avanzando bastante bien. Al día de hoy, y eso es algo que me llama bastante la atención, es bastante bueno el hecho de que sean solo 24 contagios, pero también es mucho más positivo que hayan 4 personas, y eso ya será tema de análisis también, que se han recuperado de este COVID-19. Definitivamente. Pero Julio, cuando hablamos acerca del ICS, rápidamente nos lo asociamos a las personas que están afiliadas, que pueden tener acceso o derecho a este tipo de pruebas. ¿Cómo se va a interpretar en este punto? ¿Cualquier persona puede ir? ¿En qué momento es que una persona será diagnosticada, atendida, realizada la prueba? Es decir, no es como tengo ciertos síntomas, voy a hacerme la prueba, sino que ¿va a haber un filtro o cómo va a ser el procedimiento? Estas preguntas son muy importantes para que usted allá en casa pueda tener cierta certeza de muchas cosas. Desde el principio de esta emergencia nacional del COVID-19, ya el presidente Alejandro Yamatei había dejado bien en claro que cualquier persona, por el tema relacionado a COVID-19, puede ser atendido en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Fíjate, Sandy y Karina, televidentes, no importa que esté afiliado o no, en este caso específico, no importa, por ejemplo, que sea estudiante o no de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no importa nuevamente que esté afiliado o no al ICS, esta es una cuestión nacional, es una cuestión de un esfuerzo conjunto de Guatemala y será para afiliados y para no afiliados también.
El proceso para la adquisición de estas pruebas, licenciado, ¿cuál sería en este caso? ¿Cómo lo retomaría entonces el Ejecutivo para poder tener suficientes pruebas en Guatemala? Porque conocemos que al día de hoy se han realizado 491 pruebas aproximadamente, pero también tenemos entendido de que las personas que ya están en una fase de recuperación podrían estar sujetas una vez más a una segunda prueba para estar seguros de que están completamente recuperados. Sí, porque en otros países, Karina, lo que ha pasado es que también personas que han tenido el COVID-19 luego han vuelto a presentar los mismos síntomas de la enfermedad y a recaer. Pero sí, aquí el gobierno de Guatemala está haciendo ahorita muchas cuestiones que es importante que sepamos. Primero, los 230 millones que ya se tenían contemplados de forma inicial en el estado de calamidad inicial, y luego también ese redireccionamiento que hablamos el día de ayer del resto de préstamos, ayudas, subvenciones y donaciones que tiene Guatemala para en este momento canalizar todo hacia lo que es COVID-19. Si ustedes me permiten, por favor, claro. Karina, Sandy, vamos a ver junto con los televidentes en casa otra información, porque parte del éxito que otros países han tenido en la contención y el combate al COVID-19 ha sido el poder realizar pruebas de forma masiva. Corea del Sur, como ya lo mencionamos, es un gran ejemplo de ello, ya que ese país ha realizado miles de pruebas a lo largo y ancho de su extensión territorial diariamente, y por eso ha podido detectar de una manera temprana lo mismo. Guatemala, en este caso, lo que está pensando es orientar todos sus esfuerzos para que cualquier persona con algunos de los síntomas del coronavirus pueda de manera inmediata realizar la prueba donde corresponda, ya no solo en el Laboratorio Nacional, sino que ahora sabemos tanto en el ICS, para cualquiera, aunque no esté afiliado, y en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC. Así que es importante que usted conozca esta información para que de esta manera sepamos entonces cómo va a funcionar también. Porque sabemos, el fin es descentralizar, sí, poder adelantarnos a un mayor número de diagnósticos que se puedan realizar y obviamente no saturar la unidad, por ejemplo, en este caso el Laboratorio Nacional, sino que también tener apoyo de dos entidades que creo que juegan un rol también muy importante, Julio, dentro de la salud pública. Yo me alegro mucho del tema del ICS, que obviamente al final de cuentas termina siendo un derecho humano, la seguridad social, sí. Y me alegra también sobremanera ver a la Universidad de San Carlos ahora sí en una proyección social muy importante. Total. Perfecto, con este tema entonces marcamos una pausa, compañeros, y enseguida regresamos con más información precisamente para usted. Así que si quiere, cuando regresemos vamos a hablar de los 4 recuperados de COVID-19 en Guatemala. ¿Les parece? Por supuesto, siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, somos Telediario a la medida.